Vamos a hablar sobre riesgo vascular en personas que viven con VIH. Mi nombre es Hugo, como has dicho ya José Ramón, soy R3 del servicio y esta sesión pues, ha sido tutorizada por Nacho Bernardino, que es adjunto en la unidad de VIH. Bueno, como todos sabemos, ha habido un cambio de paradigma tras el inicio del tratamiento antirretroviral en la infección de VIH, pasando de ser una infección pues, mortal en la mayoría de los pacientes a ser una enfermedad pues, con un manejo predominantemente crónico. Y esto ha hecho pues, que aumente la esperanza de vida. Y esto lo podemos ver en todas las cohortes, en todas las cohortes. Aquí tenemos los datos de la cohorte española, en la que podemos ver cómo a lo largo de los últimos años ha habido un aumento en la proporción de los pacientes mayores de 50 años. Y esto trae consigo, además, en un aumento de la comorbilidad, tanto en el número de comorbilidades que presentan los pacientes como en la prevalencia, ¿no? Y esto podemos ver cómo a medida que va avanzando los años hay un aumento de la comorbilidad con respecto a la población general. Y esto es importante porque se van asemejando a la población general, ¿no? Hay un aumento de la incidencia de la enfermedad vascular y esta no se distribuye de manera homogénea en todos los continentes, ¿no? Siendo mayor en el continente africano, en el África subsahariana. Y esto además también es importante porque hay un aumento de la mortalidad, ¿no? Y los eventos vasculares son una causa muy frecuente de causa de muerte en la población VIH. Y si analizamos y vemos las revisiones sistemáticas, nos dicen que la población VIH tiene un riesgo, tiene el doble de riesgo de tener eventos vasculares si la comparamos con la población general. Y esto es todavía más marcado si hablamos de las mujeres, ¿no? De la población femenina que vive con VIH, tienen mucho más riesgo, incluso hasta cuatro veces más de padecer insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y este riesgo pues, ha ido disminuyendo pues, a lo largo de los años, ¿no? Con la instauración del tratamiento antirretroviral. No obstante, hay un aumento bastante marcado de la carga de enfermedad de eventos vasculares. Todo esto a consecuencia pues, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Del mayor envejecimiento y la mayor comorbilidad de estos pacientes. Y también la fisonomía, ¿no? De la enfermedad vascular ha cambiado a lo largo de los últimos años, ¿no? En la era pre-terapia antirretroviral, pues venían pacientes con condiciones asociadas al SIDA, por ejemplo, la cardiomiopatía dilatada y la pericarditis y los derrames pericárdicos con una alta mortalidad, y hemos pasado pues, a tener una población VIH pues, que se asemeja un poco más a la población general, ¿no? Con un aumento del riesgo vascular y con patologías subyacentes, como pueden ser la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular o la aterosclerosis. ¿Y cuáles son los mecanismos que están detrás de este aumento del riesgo vascular? Pues estos tres, ¿no? Vamos a ir desgranando cada uno de ellos. Muy importante, los factores tradicionales de riesgo vascular, ¿no? Hay que tener en cuenta, estos datos de una de una corte española, y hay que tener en cuenta que la población VIH es más fumadora, tiene más tasas de hipertensión y tiene más dislipidemia, ¿no? Y os traigo estos tres sobre todo porque estos tres factores están detrás de una gran proporción de los eventos vasculares, ¿no? Teniendo fracciones atribuibles hasta de un 44%, mucho más que la cifra de CD4 o incluso la viremia. Y hay que hacer mucho hincapié en el tabaquismo, ¿no? Estos son datos de la cohorte danesa en la que podemos ver cómo la población fumadora VIH tiene un riesgo mayor y excesivo si lo comparamos con la población fumadora general. Y es que el tabaquismo está detrás de una gran proporción de los eventos vasculares que le ocurren a estos pacientes. También tenemos la terapia antirretroviral, ¿no? De menor cuantía y bueno, siempre ha sido desde el principio objeto de estudio y de discusión. Sí que es cierto que es mucho más complicado porque normalmente los pacientes están en terapia combinada y siempre pues, es más complicado ver cómo afecta esto al riesgo vascular, ¿no? Hemos pasado desde el inicio de la terapia antirretroviral con notificación de efectos adversos en los fármacos más antiguos, como puede ser la acidobudina con su relación con la lipodistrofia, y también pasando con el aumento del riesgo vascular y un peor perfil lipídico con la Bacavir o la primera generación de inhibidores de la proteasa como la lopinavir. Y con ello, pues hemos tenido que encontrar otros fármacos de las distintas familias pues, que tengan un mejor perfil lipídico, ¿no?
Y ya pasando, pues en los últimos años con la instauración de los inhibidores de la integrasa, pues tenemos datos controvertidos, ¿no? Porque hay algunos estudios que se ha visto que hay un mayor peso y y una posible mayor incidencia de eventos vasculares, pero no lo tenemos claro aún, necesitamos más estudios. Pero lo que sí que tenemos claro es que los pacientes a los que retiramos el tratamiento antirretroviral guiado por los CD4 tienen más eventos vasculares y se mueren más. Por lo que seguramente el camino hacia que vamos son hacia esquemas pues, más lipid-friendly o más vascular-friendly, ¿no? Aquí os traigo un estudio en el que pacientes que estaban siendo tratados con esquemas de tratamiento basados en inhibidores de la proteasa, con buen control inmunovirológico, pero que presentaban alto riesgo vascular, se les hacía un switch, un cambio en el tratamiento y se les ponía esquemas basados en inhibidores de la integrasa, ¿no? Como el dolutegravir. Y lo que vimos es que no solo mantenían el buen estado inmunovirológico, sino que además pues, mejoraban el perfil lipídico, ¿no? Y con esto pues, también había una mejoría del riesgo vascular. Y ya por último, pero no menos importante, pues tenemos la inflamación y la activación inmune crónica que acontece desde los primeros estadios de la infección del VIH. Todos sabemos pues, que en la primoinfección el VIH se acantona en las células inmunitarias del sistema inmune, en específico los macrófagos, y crean un reservorio. Y este reservorio el que, a pesar del tratamiento antirretroviral, pues existe una replicación residual y es consecuencia y es causa pues, de esta activación inflamatoria, ¿no? Y los vasos sanguíneos son pues, los más perjudicados. Al final, pues, lo que se crea es una respuesta inflamatoria y junto con las proteínas virales lo que hacen es aumentar un reclutamiento de células inmunes, sobre todo de los monocitos, y crean una disfunción del metabolismo lipídico, creando la placa de ateroma. Y esto se puede ver en todos los estadios mediante técnicas de imagen, ¿no? Podemos ver esa aterosclerosis subclínica que acontece previo a los eventos vasculares. Y esto es muy importante que ocurre a pesar del tratamiento antirretroviral. Aquí podemos ver cómo a pacientes naive se les trata con esquemas combinados y tras el tratamiento hay una reducción de la captación de la activación de los ganglios linfáticos, pero no ocurre lo mismo con la inflamación en vasos sanguíneos como en la aorta, ¿no? Y es que lo estamos viendo, ¿no? Esta es una revisión sistemática en la que nos cuentan que la población VIH tiene más prevalencia de placas de ateroma con respecto a la población general. Y esto ocurre en pacientes asintomáticos, en pacientes jóvenes, en pacientes con un riesgo bajo moderado. Entonces, cuando tenemos a un paciente pues, que está aparentemente sano, no tiene comorbilidades, pues además de instruir en la dieta y en un hábito de vida saludable y el cese del tabaquismo, pues tenemos que calcular el riesgo vascular, ¿no? Y hay multitud de escalas de riesgo vascular, ¿no? La americana, tenemos la europea y tenemos otras que también incluyen cohortes de población VIH, como el DAT. En el caso de las guías europeas, recomiendan las últimas actualizaciones del Score 2 y el Score OP para gente mayor que incluyen cortes de población europea. Pero lo que hay que tener en cuenta es que todas las escalas de riesgo vascular infraestiman el riesgo en la población VIH y sobre todo en pacientes jóvenes, en mujeres y en personas que tienen un riesgo vascular estimado bajo moderado. Y esto los compañeros de la Sociedad Española de Aterosclerosis lo tienen muy en cuenta, ¿no? Y además nos sugiere que en aquellos pacientes que no tienen ninguna comorbilidad, es decir, que no tienen diabetes, que no tienen enfermedad renal crónica, nos sugieren que incrementemos el escalón de la categoría obtenida en el Score 2, ¿no? Y esto es bastante relevante, ¿no? Porque si nos basamos en las guías, tenemos claro qué hacer con el paciente que tiene alto riesgo, muy alto riesgo, incluso está en prevención secundaria. Sabemos con qué tratarle, sabemos el objetivo al que tenemos que llegar, sabemos el porcentaje de reducción de lípidos que necesitamos, pero desconocemos qué hacer o desconocíamos qué hacer con el paciente con un riesgo bajo moderado, ¿no? Y además teniendo en cuenta que la población VIH pues tiene un riesgo mayor que el que nos dice las escalas, ¿no?
Y con esta premisa, pues nace el estudio REPRIEVE, ¿no? El estudio REPRIEVE es un ensayo clínico aleatorizado, fase 3 y multinacional, en el que se reclutaron cerca de 8.000 pacientes, ¿no? Y lo que pretendía es ver si el uso de la pitavastatina, que es una estatina que tiene baja interacciones con los antirretrovirales, podía prevenir la enfermedad vascular en la población VIH. En cuanto a la población que se incluyó en el estudio, hay que decir pues, que eran pacientes relativamente jóvenes, con una mediana de edad de 50 años. Muy importante destacar que el sexo femenino estaba bastante representado, hasta un 30%. Esto es muy, muy relevante en los estudios de población VIH. Y además que la etnia no blanca pues, era la mayoritaria, ¿no? En cuanto a la puntuación de las escalas americanas, que fueron las que utilizaron, pues la mediana fue de 4,5, ¿no? Esto es un riesgo bajo moderado y es lo que se buscaba, ¿no? Porque hasta ese entonces, pues estos pacientes no tenían indicación de estatina, ¿no? En cuanto al estado inmunovirológico, pues tenían un buen estado inmunovirológico, vaya. Y y bueno, lo que se pretendía pues era ver los outcomes normales que se ven en estos estudios, ¿no? Los eventos mayores de riesgo vascular, como pueden ser el infarto, el ictus y la muerte asociada, ¿no? Y lo que se vio y por lo que se tuvo que parar el estudio antes es que hubo una reducción de un 35% en los eventos vasculares, ¿no? Mayores y hasta un 21% si además incluimos la muerte. Y esto podemos ver que las curvas se separan a partir de la semana del mes 12. Y este beneficio es todavía mayor o donde se potencia es en aquellos pacientes que tienen un riesgo bajo moderado, ¿no? De un 5 a un 10%. Y algo que siempre queremos saber, ¿no? Y que nos va a ayudar en la práctica clínica es el NNT, ¿no? Y en este grupo de pacientes vemos como el NNT es de 53, que es bastante bajo y además pues, similar a otros estudios que se han hecho con estatinas. Y bueno, siempre pues tenemos que ver la seguridad, ¿no? La seguridad del fármaco. Pues bueno, pues la pitavastatina la verdad que no ha tenido efectos adversos inesperados, ¿no? Todos son inesperados, sobre todo del sistema muscular, ya sea mialgias, debilidad muscular, abdomiolisis, miopatías. Y bueno, sí que es cierto que hubo un aumento de la incidencia de la diabetes, que sí que es cierto que en términos absolutos es poco, es bajo, pero que, bueno, que hay que seguir viendo y estudiándolo, ¿no? Y esto es una tabla que os traigo, todos estos puntos negros son estudios que se han hecho con estatinas y lo que quiere representar es que todos los estudios que estén por encima de esta línea roja tienen una reducción del riesgo vascular que excede el efecto hipolipemiante de la estatina, ¿no? Con lo cual tiene que haber algo detrás que esté detrás de ese exceso de reducción de riesgo vascular. Y esto es, pues, básicamente todos los efectos que tiene a todos los niveles las estatinas, ¿no? Tienen efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores y de estabilización de la placa de ateroma, que son justo los que acabamos de decir previamente, que son los causantes de que la población VIH tenga un riesgo adicional residual. Con lo cual, tras los resultados tan prometedores y tan buenos que tuvo el estudio REPRIEVE, pues no tardaron en salir documentos de posicionamiento, tanto en el grupo de estudio del SIDA como de las guías europeas, en el que a partir de ese momento pues, se recomendaban con una evidencia 1A en pacientes mayores de 40 años y que tengan un riesgo de 5 a 10 de riesgo vascular, pues se recomendaban una estatina de potencia moderada, ¿no? Como es la pitavastatina. Y así se ha incluido en las nuevas guías europeas del SIDA, ¿no? Que, vamos, han salido hace 15 días, si no recuerdo mal. Y en caso de que el paciente, esto es interesante, tenga un riesgo menor de 5, pues hay que hablarlo con el paciente, ¿no? Hay que individualizarlo y ver pues, si también pues, puede estar y acepta el uso de estas estatinas. Y bueno, y si estamos hablando de población VIH y riesgo vascular, pues no podemos no hablar de la enfermedad hepática metabólica, ¿no? Y además es que
esta entidad pues, ha sufrido cambios en los últimos años. En 2020 se retiró la palabra o las dos palabras no alcohólica para que fuese un diagnóstico más positivo y menos de exclusión, ¿no? Y además, en el grupo de estudio de patología española, pues se nombra esta entidad como esteatosis hepática metabólica, que son justo las tres palabras que definen la fisiopatología de esta entidad. Entonces, ante la identificación de una esteatosis en adultos, ya sea por ecografía, ya sea por técnicas elastográficas o scores, que, pues, en nuestro servicio, pues la doctora Montes tiene mucha experiencia en esto, o bien en biopsia de hígado, tenemos que identificar a esos pacientes, ¿no? Y si el paciente tiene obesidad, sobrepeso o diabetes, pues ya tenemos el diagnóstico. En cambio, si el paciente está en homopeso, pues tenemos que buscar al menos otros dos anomalías de síndrome metabólico para el diagnóstico. Y esta entidad pues, es importante porque se ve que hasta un 35% de la población VIH pues, presenta enfermedad hepática metabólica. Estos son 10 puntos más que la población general. Y es que en los últimos años, además, podemos ver cómo está siendo una de las primeras causas de indicación de trasplante hepático en Estados Unidos, en contraste con las hepatitis virales, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener esta entidad? Pues básicamente los del síndrome metabólico, obesidad, circunferencia de la cintura, diabetes y dislipidemia, ¿no? Y es que pues, hay que saber y hay que conocer la historia natural de esta entidad, ¿no? Al final, si no hacemos nada, si no tratamos a estos pacientes, al final van a acabar en unos estadios de fibrosis avanzada y de cirrosis. Y esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Porque es que aumenta mucho la mortalidad, hasta 2 veces más por todas las causas y hasta 3 veces más si llegan a estadios de cirrosis. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando identifiquemos a un paciente que esté en alto riesgo o que veamos que tenga una estatosis hepática, tenemos que estratificar al paciente. Y esto, pues, utilizamos scores serológicos como el FIB4 o el NFS, que incluyen marcadores analíticos, incluso en el caso del NFS incluye también parámetros antropométricos y nos dan una puntuación, ¿no? Si la puntuación es baja, pues podemos estar relativamente tranquilos porque tienen un alto valor predictivo negativo, con lo cual ese paciente pues, seguramente esté en bajo riesgo de tener una fibrosis avanzada y únicamente tendremos que seguirlo y viendo a ver si cambia la historia. En cambio, si el paciente pues, cae en una zona de grises, ¿no? Como en esta zona intermedia, pues tenemos que hacer algo más. No nos podemos quedar tranquilos y tenemos que hacer todavía más pruebas, ¿no? Como puede ser el FibroScan o incluso valorar una biopsia hepática. ¿Y cuál es el tratamiento de la enfermedad metabólica hepática? Pues básicamente pues, el control de factores de riesgo vascular, ¿no? Porque es el eje y el pilar de esta entidad, ¿no? Un buen control de las glucemias, un buen control de la dislipidemia, un buen control de las cifras tensionales y sobre todo control del peso. Y bueno, acaba de destacar pues, que los fármacos específicos que van contra la fibrosis, pues ha habido varios estudios, ha habido muchos estudios que han utilizado estos fármacos, pero aún ninguno está aprobado, ¿no? Ya sea por efectos adversos o por el coste o porque no tienen la eficacia pues, que esperábamos. Pero esto seguramente vaya a cambiar, ¿no? Hay muchos estudios, ensayos clínicos ahora, fase 2, fase 3, que están viendo si el uso de ISGLT2 o los agonistas de GLP-1 pues pueden cambiar esto, ¿no? Porque lo importante en esta entidad y lo que queremos de los fármacos es que reduzcan la fibrosis y la cirrosis, porque es de lo que se mueren estos pacientes, ¿no? Y ya como mensajes para llevarse a casa, pues saber que la enfermedad vascular en población VIH pues es superior a la observada en la población general, que este exceso de riesgo está causado pues, sobre todo por los factores tradicionales y la inflamación y la inmunoactivación crónica del VIH, que todas las calculadoras infraestiman el riesgo en la población VIH y que en prevención primaria, en pacientes VIH con un riesgo bajo moderado estimado de cardiovascular, pues se recomienda el uso de estatinas de moderada intensidad. Muchas gracias.